Ray Aaron había estado volando sobre las llanuras de Nebraska durante casi 25 años. Su viejo avión fumigador, un espectáculo familiar contra el vasto cielo del Medio Oeste, era conocido por los agricultores locales. Para ellos, era simplemente Ray, confiable, directo, alguien que se ocupaba de sus propios asuntos. Pero todo eso cambió el momento en que decidió aterrizar su avión durante aquella tormenta de verano. Antes de retroceder en la historia, dinos desde dónde nos estás siguiendo. Si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo extra especial reservado para ti. El sol de la mañana brillaba en las alas del viejo avión ACAT-B de Ray mientras lo guiaba sobre las interminables filas de maíz. El ritmo familiar del motor era como un latido bajo él. A los 53 años, Ray había pasado más tiempo en el aire que muchos pilotos comerciales, aunque sus pistas eran de tierra y sus pasajeros solían ser sacos de fertilizante. Había algo casi meditativo en volar sobre los polvorientos campos del condado de Cedar, observando cómo los patrones geométricos de las tierras agrícolas se desplegaban bajo él como una colcha de retazos. Allí arriba, todo tenía sentido. Solo Ray, su avión y el cielo interminable. Las preocupaciones que lo atormentaban en tierra parecían disolverse a 3,000 pies. Tras regresar del servicio militar, Ray había tomado el control del negocio de fumigación aérea de su padre, que estaba en apuros. No era un trabajo glamoroso, pero lo mantenía conectado al cielo que amaba. Había expandido el negocio lentamente a lo largo de los años, construyendo una reputación de confiabilidad que hacía que los agricultores de 3 condados lo llamaran. Su pequeña pista de aterrizaje estaba detrás de la vieja casa de campo que había heredado, una modesta estructura de 2 pisos que había compartido con su esposa Sarah hasta que el cáncer se la llevó hace 3 años. Ahora era solo él, su pastor alemán Cooper y la vasta emptiness de las llanuras de Nebraska, que de alguna manera se sentía más como hogar que cualquier otro lugar. Ese martes por la mañana había comenzado como cualquier otro: café al amanecer, revisión de los informes meteorológicos y una rápida inspección del ACAT antes del despegue. Tenía contratos para fumigar 5 granjas ese día. Control de plagas estándar para campos de maíz amenazados por una oleada temprana de gusanos de raíz. A mediodía, Ray había terminado de fumigar la propiedad Henderson, los químicos liberados en una fina niebla que protegería los cultivos. El familiar olor a combustible de aviación y fertilizantes se adhería a su ropa mientras viraba el avión hacia el oeste, rumbo a la granja Johnson, su próximo cliente, que lo esperaba con un pavo y probablemente un vaso de la famosa limonada de Marur Johnson. Mientras volaba sobre un tramo de carretera que separaba las propiedades, Ray divisó nubes oscuras acumulándose en el horizonte suroeste. El informe meteorológico había mencionado la posibilidad de tormentas aisladas, pero nada lo suficientemente severo como para cancelar los vuelos del día. Aún así, Ray había aprendido hace mucho que el cielo tenía sus propios planes, sin importar lo que predijeran los meteorólogos en Omaha. Mejor terminar esto rápido, murmuró para sí mismo, ajustando su curso para completar el campo Johnson antes de que el clima avanzara. Había visto cómo las tormentas de verano podían desarrollarse rápidamente en esta parte del país, con enormes cumulonimbos creciendo de la nada a nubes de pared en menos de 1 hora. A través de su auricular llegó el crepitar de su radio. «Ray, ¿me lees?». Era la voz de Bill Johnson, teñida de preocupación. «Se acerca una célula fea por aquí. Tal vez quieras posponer nuestros campos hoy». Ray presionó su micrófono. «Ya lo noté. Creo que puedo ganarle si empiezo ahora». Hubo una pausa antes de que Bill respondiera. «Tú decides, pero esas nubes se ven malas. El servicio meteorológico acaba de actualizar a advertencia de tormenta severa para el condado».
Ray revisó su medidor de combustible. Tenía suficiente para fumigar el lugar de Johnson y aún regresar a su pista con reserva. 25 años volando estos aviones le habían enseñado a leer el cielo como un libro. Esta tormenta se movía rápido, pero podía superarla. Haré una pasada rápida, decidió Ray. Al menos terminaré la sección sur antes de que llegue. Lo que la mayoría de la gente en el condado de Cedar no sabía, y lo que el propio Ray rara vez pensaba ya, era que antes de convertirse en un simple fumigador, había volado aviones mucho más rápidos en cielos mucho más peligrosos. 20 años en la Fuerza Aérea le habían enseñado habilidades que pocos pilotos civiles necesitaban usar jamás. Había volado a través de monzones en el sudeste asiático y tormentas de arena en el Medio Oriente. Una tormenta de Nebraska no lo preocupaba demasiado. Mientras guiaba el ACCAT sobre los campos de maíz de Johnson, liberando líneas precisas de pesticida a 50 pies sobre los cultivos, Ray mantuvo un ojo en el frente de tormenta que se acercaba. El muro de nubes oscuras había crecido más imponente, con relámpagos ahora visibles en la distancia. El viento también estaba aumentando, creando turbulencias que hacían rebotar al pequeño avión como un bote de juguete en aguas agitadas. Tras terminar la sección sur, Ray tomó una decisión. Bill, eso es todo lo que puedo hacer hoy. La tormenta se mueve más rápido de lo que pensé. Volveré mañana para el resto. Entendido. Regresa a casa sano y salvo, Ray. Girando el avión hacia el este, Ray empujó el acelerador hacia adelante, el motor respondiendo con un rugido más profundo mientras ganaba altitud. Necesitaba regresar a su pista antes de que el borde delantero de la tormenta lo alcanzara. Su granja estaba a solo 15 minutos en buen clima, pero el viento en contra ya estaba ralentizando su progreso. Las primeras gotas gordas de lluvia golpearon su parabrisas mientras cruzaba la Ruta 12, la carretera de 2 carriles que conectaba a los pequeños pueblos del este de Nebraska. La visibilidad se deterioraba rápidamente, con cortinas de lluvia oscureciendo el horizonte. Ray descendió ligeramente, usando la carretera como punto de referencia visual. Fue entonces cuando lo vio, un auto detenido en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando débilmente a través de la lluvia intensificándose. Una figura estaba de pie junto a él, agitando los brazos frenéticamente sobre la cabeza. El primer instinto de Ray fue seguir hacia casa. Detenerse ahora, con la tormenta acercándose, sería arriesgado. Pero algo lo hizo dar la vuelta para una segunda mirada. La carretera se extendía vacía en ambas direcciones, sin otros vehículos a la vista por millas. Ray descendió ligeramente, usando la carretera como punto de referencia visual. Fue entonces cuando lo vio, un auto detenido en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando débilmente a través de la lluvia intensificándose. Una figura estaba de pie junto a él, agitando los brazos frenéticamente sobre la cabeza. El primer instinto de Ray fue seguir hacia casa. Detenerse ahora, con la tormenta acercándose, sería arriesgado. Pero algo lo hizo dar la vuelta para una segunda mirada. La carretera se extendía vacía en ambas direcciones, sin otros vehículos a la vista por millas. Hizo un cálculo mental rápido. Había un campo en barbecho a un cuarto de milla adelante, relativamente plano y lo suficientemente largo para que el ACCAT aterrizara. Sería duro, pero factible. Ray había hecho las paces con su vida tranquila y predecible como fumigador. Los días llenos de adrenalina de su carrera militar estaban muy atrás, o eso pensaba, hasta el momento en que decidió dar la vuelta a su avión y aterrizar en medio de una tormenta que se avecinaba para ayudar a un extraño. Esa decisión en una fracción de segundo destrozaría la vida tranquila que había construido y lo arrojaría a una situación más peligrosa que cualquier tormenta.
La decisión de aterrizar no fue algo que Ray tomara a la ligera. 25 años de vuelo le habían enseñado a respetar el temperamento del cielo, especialmente cuando las nubes oscuras se acumulaban y las cizalladuras de viento amenazaban. Pero algo en esa figura solitaria en esa carretera vacía, el agitar desesperado, el aislamiento en medio de la tormenta creciente, desencadenó instintos que no pudo ignorar. Regiró el ACAT en un círculo cerrado, inspeccionando el campo en barbecho adelante. No era ideal. Ninguna pista de aterrizaje lo era cuando no estaba destinada a serlo. Pero el suelo parecía lo suficientemente nivelado, libre de rocas grandes o equipo de riego. La verdadera preocupación era el barro. La lluvia temprana ya había ablandado el suelo, y su tren de aterrizaje no estaba diseñado para condiciones todoterreno. Hizo otra pasada, más baja esta vez, sintiendo como el avión temblaba mientras ráfagas de viento golpeaban sus alas. La tormenta se intensificaba minuto a minuto. El lejano rugido del trueno ahora un telón de fondo constante al zumbido del motor. A través del parabrisas rayado por la lluvia, Ray pudo ver al automovilista varado más claramente. Una mujer con una chaqueta de color claro, su cabello azotado salvajemente por el viento. Ella había retrocedido de la carretera, observando su avión con evidente incredulidad. «Muy bien, vieja», murmuró Ray a su aeronave. «Hagamos que esto valga la pena». Se alineó con el tramo más largo del campo, redujo la velocidad del aire y comenzó su descenso. El viento cruzado hizo que el acercamiento fuera complicado, empujando al avión ligero hacia un lado. Recompensó automáticamente, la memoria muscular de miles de aterrizajes guiando sus manos. Las primeras gotas de lluvia se habían convertido en un aguacero constante, reduciendo la visibilidad a meros cientos de pies. El aterrizaje fue más duro de lo que le hubiera gustado, las ruedas golpeando el suelo irregular con un impacto que sacudió la cabina. El ACAT rebotó una vez, dos veces, antes de que los neumáticos encontraran agarre en el suelo ablandado. Ray luchó por mantener el avión recto mientras rodaba hasta detenerse, el barro ahora salpicando desde debajo de las ruedas. Cuando la aeronave finalmente se detuvo, a unas 200 yardas de la carretera, Ray se sentó por un momento, su corazón latiendo con fuerza. El motor tic-tac mientras se enfriaba, un contrapunto al tamborileo de la lluvia sobre el metal y el lejano rugido del trueno. No había intentado un aterrizaje como ese desde sus primeros días en el servicio, cuando los simulacros de emergencia eran parte del régimen de entrenamiento. Soltando su arnés, Ray se puso su chaqueta de lona gastada y una gorra de béisbol. Luego empujó la puerta de la cabina. La ráfaga de viento y lluvia lo golpeó de inmediato, empapando su ropa en segundos. Saltó al suelo, sus botas hundiéndose hasta los tobillos en el barro. «Genial», murmuró, pero no había tiempo para preocuparse por eso ahora. El automovilista varado ya había comenzado a cruzar el campo hacia él, eligiendo un camino cuidadoso a través del terreno irregular. Mientras se acercaba, Ray se sorprendió por lo joven que parecía, tal vez de unos 30 años, con cabello oscuro ahora pegado a su rostro por la lluvia. Su ropa sugería negocios más que local. La chaqueta ligera estaba más adecuada para edificios de oficinas que para la rural Nebraska, y sus zapatos definitivamente no estaban hechos para campos embarrados. «¿Estás bien?», llamó Ray por encima del aullido del viento, encontrándose con ella a mitad de camino. Ella lo miró fijamente, luego al avión detrás de él, su expresión una mezcla de alivio y asombro. «Tú aterrizaste solo por mí». Ray asintió, el agua corriendo desde el borde de su gorra. «Te vi desde allá arriba, pensé que podrías necesitar ayuda». «¿Problemas con el auto?». La mujer miró hacia la carretera, donde su sedán estaba abandonado. Luego volvió su mirada a Ray. «El motor simplemente murió».
No vuelve a arrancar. Intenté pedir ayuda, pero no hay señal de celular aquí afuera. Reino se sorprendió. Ese tramo de la Ruta 12 era conocido por sus zonas muertas, una de las muchas molestias de la vida rural que los locales habían aprendido a sortear. ¿Hacia dónde te dirigías? Maplewood, dijo ella, nombrando un pueblo a unas 30 millas al este. Ray entrecerró los ojos a través de la lluvia hacia el cielo oscureciéndose. Bueno, no llegarás allí esta noche. No con este clima y definitivamente no en ese auto. Señaló hacia el Accat. Tengo una granja a unas 10 millas atrás. Puedes esperar allí a que pase la tormenta y resolver las cosas cuando pase. La mujer dudó, estudiándolo con una intensidad que hizo que Ray se sintiera ligeramente incómodo. Era la mirada de alguien sopesando riesgos, haciendo cálculos. Finalmente, asintió. Gracias. Soy Elise. Elise Morgan. Ray Armon, respondió él, extendiendo una mano curtida que ella estrechó brevemente. Su agarre fue más firme de lo que esperaba. Sus manos sorprendentemente callosas para alguien con ropa de negocios. Deberíamos tomar lo que necesites de tu auto, dijo Ray, ya girando hacia la carretera. Esta tormenta apenas está comenzando. Cruzaron el campo juntos, el barro haciendo que cada paso fuera un esfuerzo. Para cuando llegaron a su sedán, un modelo reciente de Audi con placas de alquiler, la lluvia se había convertido en un diluvio torrencial que limitaba la visibilidad a meras yardas. Un relámpago destelló en lo alto, seguido casi de inmediato por un trueno ensordecedor. Elise rápidamente recuperó una elegante bolsa para computadora portátil y una pequeña maleta de noche del maletero. Ray notó que cerró el auto con un llavero, un gesto sin sentido en ese tramo desierto de carretera, pero algo en la forma en que aferró la bolsa de la computadora, manteniéndola cerca de su cuerpo, protegida de la lluvia bajo su chaqueta, llamó su atención. De vuelta en el avión, Ray ayudó a Elise a subir al asiento del pasajero, un espacio ajustado en la cabina diseñada principalmente para un solo piloto. ¿Alguna vez has volado en uno de estos antes?, preguntó mientras se acomodaba en su asiento. Ella negó con la cabeza, gotas de agua volando de su cabello. Primera vez para todo. Ray sonrió brevemente mientras comenzaba la verificación previa al vuelo. No exactamente alojamiento de primera clase, pero nos llevará a donde necesitamos ir. El despegue sería desafiante en esas condiciones. El campo ya se estaba convirtiendo en un lodazal, y el viento había aumentado significativamente. Pero quedarse tampoco era una opción. La tormenta se intensificaba, y el Accat no estaba diseñado para soportar tales condiciones en terreno abierto. Mientras Ray encendía el motor, miró a su pasajera. Elise estaba sentada rígidamente en su asiento, con los ojos fijos al frente, aún aferrando esa bolsa de computadora portátil. Había algo en su comportamiento que no encajaba del todo, una vigilancia que parecía fuera de lugar para alguien simplemente atrapado en una tormenta con problemas de auto. Pero Ray había aprendido hace mucho a no entrometerse en los asuntos de otras personas. Fuera cual fuera su historia, no era de su incumbencia. Su trabajo era simplemente llevarlos de regreso a su granja sanos y salvos, donde ella podría hacer arreglos una vez que el clima despejara. El motor del Accat rugió a la vida, la hélice cortando a través de cortinas de lluvia. Ray rodó hasta el final del campo, dándose la mayor cantidad de pista posible para el despegue. Las ruedas luchaban por tracción en el terreno cada vez más embarrado. Podría ser un poco brusco, advirtió, elevando la voz sobre el ruido del motor. Agárrate fuerte. Elise asintió, sus nudillos blancos mientras agarraba el borde de su asiento. Ray empujó el acelerador hacia adelante, y el avión avanzó, rebotando violentamente sobre el terreno irregular.
El indicador de velocidad aérea subió agonizantemente lento. Necesitaban más velocidad, pero el barro luchaba contra ellos en cada pulgada del camino. Justo cuando Ray pensó que podrían no lograrlo, una ráfaga de viento atrapó las alas, proporcionando el levantamiento adicional que necesitaban. El Accat se liberó del barro succionador, elevándose al aire con un gemido de metal y maquinaria. Estaban en el aire, pero lejos de estar seguros. La tormenta los había envuelto por completo ahora, convirtiendo el día en un crepúsculo prematuro y menacinge. La lluvia azotaba el parabrisas, y la pequeña aeronave se tambaleaba y caía con cada ráfaga de viento. Ray mantuvo su enfoque en los instrumentos, sus manos firmes en los controles a pesar del caos que los rodeaba. Este era el tipo de vuelo que exigía cada onza de habilidad y experiencia que poseía. A su lado, Elise permanecía en silencio, pero Ray podía sentir sus ojos sobre él, observando cada uno de sus movimientos, estudiando sus reacciones. No estaba en pánico, notó con interés. La mayoría de los pasajeros primerizos estarían con los nudillos blancos y aterrorizados en estas condiciones, pero Elise parecía evaluativa, casi profesional en su valoración. «¿Tienes algo de experiencia con aviones?», observó Ray, sin apartar los ojos de los controles. Hubo una brevísima pausa antes de que ella respondiera. «¿Qué te hace decir eso?» «Estás demasiado tranquila. La mayoría de la gente se estaría desmoronando en un clima como este». Otra pausa. «He volado en malas condiciones antes». Ray asintió, pero no presionó más. La granja estaba a la vista ahora, una colección de edificios enclavados entre campos de maíz y trigo. Su pista de aterrizaje, poco más que un camino de tierra aplanado con marcadores de viento, esperaba detrás de la casa principal. Mientras descendían hacia la granja, Ray no podía sacudirse la sensación de que su simple acto de bondad acababa de complicar su vida de maneras que aún no podía entender. Pero no había tiempo para detenerse en eso ahora. Aterrizar en estas condiciones requeriría toda su concentración. Lo que Ray no sabía, no podía saber, era que para esta hora mañana, su existencia tranquila se haría añicos por la llegada de aviones militares en su espacio aéreo, y la mujer sentada a su lado era la razón. El aterrizaje fue más duro de lo que a Ray le hubiera gustado. El Accat rebotó 2 veces en la pista de tierra antes de asentarse en un rodaje accidentado. La lluvia golpeaba contra el fuselaje de metal, impulsada horizontalmente por ráfagas de viento que amenazaban con empujar a la aeronave ligera hacia un lado. Ray mantuvo ambas manos firmes en los controles hasta que redujeron a una velocidad de rodaje segura, solo entonces permitiéndose exhalar el aliento que había estado conteniendo. «Hogar, dulce hogar», dijo, guiando el avión hacia el pequeño hangar al final de la pista. La estructura era poco más que un cobertizo glorificado, pero protegería la aeronave de lo peor de la tormenta. Elise había permanecido en silencio durante todo el aterrizaje, sus ojos fijos en el paisaje borroso por la lluvia afuera. Ante las palabras de Ray, se volvió hacia él con una sonrisa tensa que no llegaba del todo a sus ojos. «Gracias. Eso fue un vuelo impresionante». Había algo conocedor en su evaluación, como si tuviera experiencia con la que juzgar. Ray archivó esa observación junto con la creciente colección de pequeños detalles que no cuadraban sobre su misteriosa pasajera. Rodó el avión dentro del hangar, el rugido del motor resonando en las paredes de metal mientras maniobraba en posición. Cuando finalmente cortó la energía, la súbita ausencia de ruido fue impactante, dejando solo el tamborileo de la lluvia en el tejado y el ocasional rugido del trueno lejano. «Vamos a correr hacia la casa», dijo Ray, alcanzando detrás de su asiento un gran paraguas. «Son solo unas 50 yardas, pero con este clima, es suficiente para empaparse». Elise asintió,
recogiendo su bolsa de computadora portátil y su maleta de noche cerca de su pecho. Parecía más preocupada por mantener esos artículos secos que por ella misma, notó Ray. Corrieron desde el hangar hasta la casa de campo, la lluvia golpeándolos a pesar de la protección del paraguas. El viento se había vuelto lo suficientemente feroz como para doblar las copas de los árboles circundantes, sus ramas azotando contra el cielo oscureciéndose. Para cuando llegaron al porche cubierto, ambos respiraban con dificultad, la ropa húmeda a pesar de su breve exposición. Un ladrido profundo y resonante los recibió desde dentro de la casa, seguido por el arañar de garras contra la madera dura. Ray sonrió por primera vez desde que vio a Elise en la carretera. Ese es Cooper. No te preocupes, suena más feroz de lo que es. Ray abrió la puerta y fue recibido inmediatamente por 90 libras de pastor alemán entusiasta, las patas delanteras aterrizando brevemente en su pecho antes de que el perro dirigiera su atención al extraño. Cooper rodeó a Elise con cautela, olfateando sus piernas y la bolsa que llevaba. «Cooper, abajo», ordenó Ray, y el perro retrocedió obedientemente, aunque sus ojos permanecieron fijos en Elise. No está acostumbrado a visitas. Ninguno de nosotros lo está, para ser honesto. El interior de la casa de campo era modesto pero bien mantenido. La puerta principal se abría directamente a una sala de estar amueblada con muebles gastados pero de aspecto cómodo. Un sillón reclinable de cuero posicionado para enfrentar un televisor de modelo antiguo. Un sofá de plaid que había visto mejores días y una mesa de café apilada con revistas agrícolas y catálogos de equipos. Más allá estaba una cocina rústica con encimeras de madera y electrodomésticos más funcionales que modernos. Una mesa de comedor con 4 sillas estaba debajo de una ventana que miraba hacia campos ahora oscurecidos por cortinas de lluvia. «No es mucho», dijo Ray, súbitamente consciente de lo espartano que debía parecer su hogar a un extraño. «Pero está seco y cálido». A su lado, Elise permaneció en silencio, pero Ray podía sentir sus ojos sobre él, observando cada uno de sus movimientos, estudiando sus reacciones. No estaba en pánico, notó con interés. La mayoría de los pasajeros primerizos estarían con los nudillos blancos y aterrorizados en estas condiciones, pero Elise parecía evaluativa, casi profesional en su valoración. «¿Tienes algo de experiencia con aviones?», observó Ray, sin apartar los ojos de los controles. «Es perfecto», respondió Elise, aunque sus ojos recorrieron el espacio como si catalogaran salidas y posibles amenazas, otro comportamiento que a Ray le pareció inusual para alguien que simplemente había quedado varado por problemas con el auto. Señaló hacia el sofá. «Ponte cómoda. Voy a buscar algunas toallas y veré si preparo café». Ray se dirigió por el pasillo hacia el armario de ropa blanca, sacando 2 toallas limpias. Al hacerlo, captó un vistazo de sí mismo en el espejo del baño. Cabello pegado a la frente, líneas en las esquinas de sus ojos más profundas de lo que recordaba, el comienzo de canas en sus sienes. ¿Cuándo se había vuelto tan viejo? Al regresar a la sala de estar, encontró a Elise de pie junto a la ventana, teléfono en mano, frunciendo el ceño ante la pantalla. «Sin servicio», dijo sin levantar la vista. «Esperaba poder avisar a mis colegas que estoy retrasada». «Hay un teléfono fijo en la cocina», ofreció Ray, lanzándole una de las toallas, aunque la tormenta podría haber cortado las líneas ya. «Sucede aquí más a menudo de lo que no». Elise atrapó la toalla con destreza. Otro pequeño detalle que se registró en la mente de Ray. Sus reflejos eran rápidos, sus movimientos precisos. Se secó la cara y el cabello. Luego siguió a Ray a la cocina. «¿Dijiste que te dirigías a Maplewood?», preguntó Ray mientras llenaba la cafetera. «Viaje de negocios». Elise dudó solo una fracción demasiado larga antes de responder. «Sí,
Estoy en ventas de tecnología agrícola. Tenía una reunión programada con algunos agricultores locales. Ray asintió, aunque no le creyó del todo. Había pasado suficiente tiempo alrededor de agricultores y vendedores para saber que Elise no encajaba particularmente bien en ninguna de esas categorías. Sus manos, aunque sorprendentemente callosas, carecían de la suciedad incrustada y las líneas de bronceado permanentes de alguien que trabajaba la tierra, y no tenía la alegría forzada ni la charla practicada de un vendedor de carrera. «El café estará listo en unos minutos», dijo, decidiendo no presionar más. «El teléfono de la cocina es todo tuyo si quieres intentarlo». Mientras Elise marcaba, Ray rebuscó en el refrigerador algo para ofrecer a su invitada inesperada. Sara siempre había sido la hospitalaria, sabiendo exactamente qué servir a los visitantes y cómo hacerlos sentir bienvenidos. Desde su fallecimiento, Ray rara vez recibía visitas, y sus habilidades culinarias eran limitadas en el mejor de los casos. Se decidió por algo de queso, galletas y rodajas de manzana, arreglándolos de manera desordenada en un plato. Detrás de él, podía escuchar la conversación unilateral de Elise. «Sí, estoy a salvo». «No». «Un retraso inesperado». «El clima está demasiado malo para continuar». Hubo una larga pausa. «Sé que el cronograma es ajustado. Lo haré funcionar». «No. Me estoy quedando con». Su voz bajó casi a un susurro. «Un piloto local de fumigación». «No. No lo creo, pero». Otra pausa. «Lo manejaré. Solo estén listos mañana en el lugar acordado». Ray deliberadamente hizo ruido con la puerta del refrigerador para señalar su regreso, dándole a Elise tiempo para terminar su conversación. Cuando se giró, plato en mano, ella estaba colgando el teléfono. «¿Lograste contactar?», preguntó casualmente. Elise asintió. «Sí, afortunadamente. Le hice saber a mi equipo que estoy a salvo pero retrasada». Miró el plato que llevaba. «No tenías que molestarte». «No es molestia. No es exactamente un banquete gourmet, pero nos sostendrá hasta la cena». Se instalaron en la mesa de la cocina con el modesto refrigerio entre ellos. Afuera, la tormenta continuaba sin cesar, la lluvia azotando las ventanas y el viento aullando alrededor de las esquinas de la casa. Cooper se había posicionado a los pies de Elise, su cautela inicial aparentemente superada. «Debes tener una vista increíble cuando el clima está despejado», comentó Elise, señalando hacia la ventana. Ray asintió. «Tierras de cultivo hasta donde alcanza la vista. Algunas personas lo encuentran aburrido, pero siempre me ha encantado. La simetría de los campos, los colores cambiantes con las estaciones, es pacífico. Y tú vuelas sobre todo esto. Eso debe ser increíble». «Tiene sus momentos», acordó Ray, sirviendo café en 2 tazas, aunque la mayoría de los días es solo trabajo. Rociar químicos no es exactamente el lado glamoroso de la aviación. «Pero estuviste en el ejército antes de esto, ¿verdad?», preguntó Elise, sus ojos de repente agudos con interés. La mano de Ray se detuvo momentáneamente mientras dejaba la cafetera. «¿Qué te hace decir eso?». Elise se encogió de hombros, el gesto demasiado casual para ser genuino. «La forma en que manejaste el avión en esas condiciones, las fotos militares en el pasillo, la disciplina en cómo mantienes tu casa». Tomó un sorbo de su café. «Además, tienes la mirada. La mirada de alguien que ha visto más que campos de cultivo y vida de pueblo pequeño». Sus ojos se encontraron con los del directamente ahora. «Lo reconozco porque lo he visto antes». La declaración quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Ray consideró su respuesta cuidadosamente, estudiando a la mujer frente a él. Había más en Elise Morgan de lo que ella dejaba entrever, mucho más,
pero presionar demasiado podría cerrar cualquier confianza frágil que se estuviera construyendo entre ellos. Fuerza Aérea, reconoció finalmente. 20 años. Me retiré como mayor. ¿Qué volaste? Ray dudó de nuevo. La mayoría de los civiles hacían preguntas vagas y generales sobre el servicio militar. Las consultas de Elise eran específicas, dirigidas. Comencé con entrenadores, pasé a transporte. Terminé mi carrera en aviación de operaciones especiales. Elise asintió como si eso confirmara algo para ella. Todo un cambio a la fumigación de cultivos. Me convenía después de que Sara, mi esposa, se enfermara. Necesitaba estar en algún lugar estable, cerca de instalaciones médicas. Después de que ella falleció. Ray se detuvo, sorprendido de sí mismo por compartir algo tan personal con una extraña. Bueno, para entonces este lugar se había convertido en hogar. Un destello de lo que podría haber sido simpatía genuina cruzó el rostro de Elise. Lo siento por tu esposa. Han pasado 3 años ya, dijo Ray, mirando su café. Te ajustas, incluso cuando no quieres. La conversación decayó, llenada solo por los sonidos de la tormenta y los ocasionales suspiros de Cooper desde debajo de la mesa. Ray se encontró preguntándose qué serie de decisiones y circunstancias habían llevado a este momento. Un piloto retirado de la Fuerza Aérea y una mujer misteriosa compartiendo café en su cocina mientras una tormenta de Nebraska rugía afuera. El teléfono fijo debería funcionar para llamar a una grúa una vez que el clima despeje, ofreció Ray, rompiendo el silencio. O puedo llevarte a Maplewood mañana si tu auto no se puede arreglar rápidamente. Gracias, dijo Elise, aunque su respuesta parecía automática, su mente en otra parte. Miró su reloj, luego hacia el cielo oscureciéndose. ¿A qué hora crees que pasará la tormenta? El informe del tiempo dijo que debería pasar durante la noche. Para la mañana, debería estar lo suficientemente despejado para volar, al menos. Elise asintió, aparentemente tomando una decisión. Aprecio el refugio por la noche, entonces. No quiero imponerme más de lo necesario. Ray se levantó, recogiendo sus tazas vacías. La habitación de huéspedes está al final del pasillo, primera puerta a la derecha. El baño está enfrente. Te encontraré algo de ropa seca. Serán demasiado grandes, pero están limpias. Mientras se dirigía al fregadero, Ray captó a Elise mirando de nuevo su bolsa de computadora portátil, una mirada protectora cruzando su rostro. Fuera lo que había allí, claramente tenía un valor significativo para ella, ya fuera monetario o informativo. En ese momento, de pie en su humilde cocina de granja con la lluvia golpeando las ventanas y una extraña en su mesa, Ray sintió el primer verdadero estremecimiento de inquietud. Una sensación de que al aterrizar su avión en ese campo embarrado había puesto en marcha eventos que alcanzarían mucho más allá de los límites de su tranquila existencia. Lo que no podía saber era cuán correcta resultaría esa instintiva sensación. La noche se había asentado completamente sobre la granja, la intensidad de la tormenta sin disminuir mientras caía la oscuridad. Ray estaba de pie en la ventana de la cocina, observando cómo los relámpagos iluminaban el paisaje en breves destellos eléctricos. La radio del tiempo en la encimera crepitaba con actualizaciones, advertencias de inundaciones repentinas para varios condados, avisos de viento, informes de líneas eléctricas caídas. Había preparado una cena sencilla, estofado de carne del congelador, una receta de Sara que había aprendido a hacer en los meses solitarios tras su fallecimiento. Elise había comido en silencio, elogiando la comida pero por lo demás perdida en sus pensamientos. Ahora estaba en la habitación de huéspedes, la puerta cerrada, presumiblemente cambiándose a la ropa que Ray le había prestado.
una vieja camiseta de la Fuerza Aérea y pantalones de chándal que le quedarían enormes a su figura más pequeña. Cooper entró en la cocina, presionando su nariz húmeda contra la mano de Ray. El perro había estado inusualmente atento a su visitante, siguiendo sus movimientos con una intensidad que Ray rara vez veía, excepto cuando extraños se acercaban a la propiedad. Pero no era agresión, más bien curiosidad o quizás preocupación. «¿Qué piensas, pequeño?», murmuró Ray, rascando detrás de las orejas del pastor. «Algo raro con nuestra invitada». Cooper gimió suavemente en respuesta, su cola dando un solo meneo incierto. El teléfono fijo sonó, sobresaltando a ambos. Ray revisó su reloj, casi las 9:30 de la noche, tarde para llamadas casuales en el país agrícola, donde la mayoría estaba en la cama a esa hora. Cruzó hacia el teléfono montado en la pared, levantando el receptor. «Residencia Armón». «Ray, soy Bill Johnson». La conexión era mala, con estática crepitando entre las palabras. «Solo estoy comprobando que llegaste a casa antes de esta tormenta monstruosa». «Sí, llegué hace unas horas», respondió Ray, omitiendo deliberadamente la mención de su desvío y pasajera. «¿Cómo se ve por tu lado?» «El arroyo está subiendo más rápido de lo que he visto en años. Jameson ya tiene agua en su sótano». «Escucha». La voz de Bill se perdió brevemente en una oleada de estática. Advirtieron sobre posibles tornados. «Mantén tu radio del tiempo encendida esta noche». «Lo haré. Gracias por el aviso». Tras colgar, Ray se movió por la casa, revisando puertas y ventanas, una medida de seguridad rutinaria que había mantenido desde sus días militares. Cuando llegó a la habitación de huéspedes, se detuvo, escuchando una voz amortiguada desde adentro. Y Liz estaba hablando, su tono urgente pero susurrado. Ray no tenía intención de espiar, pero años de entrenamiento habían agudizado sus sentidos. A pesar del ruido de la tormenta, fragmentos de su conversación llegaron a través de la puerta. «Confirmación en los archivos». «Sí, estoy segura». «No, no creo que me hayan seguido, pero...». Una pausa. «El alquiler está abandonado en la ruta 12. Sé que es un riesgo, pero no tuve opción. Piloto local, es militar, fuerza aérea, operaciones especiales». Ray retrocedió, procesando lo que había escuchado. Y Liz le había dicho que su teléfono no tenía servicio, pero claramente estaba hablando con alguien. Debía tener otro teléfono, uno con mejor recepción que los modelos básicos que la mayoría de los locales llevaban. Y quienquiera que estuviera al otro lado parecía muy interesado en su pasado militar. Se alejó antes de que ella pudiera detectar su presencia, regresando a la cocina donde Cooper esperaba. El pastor alemán ladeó la cabeza inquisitivamente. «Sí, estoy pensando lo mismo», murmuró Ray. 20 minutos después, Liz emergió, vistiendo la ropa prestada de Ray. La camiseta le llegaba casi a las rodillas, las mangas enrolladas varias veces. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo práctica, su rostro limpio de maquillaje. La transformación la hacía parecer más joven, pero no menos alerta. «¿Te sientes mejor?», preguntó Ray, levantando la vista del periódico local que había estado fingiendo leer. «Mucho, gracias». Se instaló en una silla frente a él, su bolsa de computadora portátil, que no había dejado de su lado desde su llegada, colocada cuidadosamente a sus pies. «¿Algún cambio en el pronóstico?» «Todavía dice que debería despejarse por la mañana, aunque ahora advierten sobre posibles tornados». Y Liz asintió, sus dedos tamborileando ligeramente en la mesa, otra señal de tensión que Ray no pudo evitar notar. «Si se despeja, ¿qué tan temprano podríamos volar mañana?» «Al amanecer, si las condiciones son adecuadas, alrededor de las 5:30 en esta época del año».
Ray dejó el periódico. Pareces tener prisa por llegar a Maplewood. Reunión importante, dijo ella, la explicación llegando demasiado rápido. No puedo permitirme perdérmela. Ray asintió lentamente, decidiendo probar las aguas. Debe ser una reunión importante. La mayoría de los representantes de ventas que conozco simplemente reprogramarían si se vieran atrapados en una tormenta como esta. Un destello de algo, molestia, cansancio, cruzó el rostro de Elise antes de que controlara su expresión. No es cualquier reunión. Un contrato potencial de millones. El tipo que hace o deshace carreras. Tecnología agrícola, dijiste. Ray mantuvo su tono casual. ¿Qué tipo de productos ofrece tu compañía? Elise dudó justo lo suficiente para sugerir que estaba formulando una respuesta en lugar de recordar información familiar. Sistemas de agricultura de precisión. Equipos guiados por GPS, sensores de suelo, ese tipo de cosas. Era una respuesta plausible, pero Ray había estado en suficientes presentaciones de tecnología agrícola para saber que ella hablaba en generalidades, no con la especificidad técnica que usaría un verdadero representante de ventas. Campo interesante, dijo, decidiendo presionar un poco más. ¿Qué compañía representas? Otra breve vacilación. Agrotech Solutions. Somos relativamente nuevos, pero estamos creciendo rápidamente. Ray nunca había oído hablar de ellos, pero eso no era sorprendente en sí mismo. Nuevas startups de tecnología agrícola aparecían constantemente, la mayoría desapareciendo en pocos años. Bueno, dijo, levantándose de su silla. Sea cual sea tu reunión, haremos lo mejor para llevarte allí a tiempo. Señaló hacia el pasillo. El baño está abastecido con toallas frescas si quieres ducharte. Me iré a acostar pronto. Las 5:30 llegan temprano. Por supuesto. Y Liz también se levantó, recogiendo su bolsa de computadora portátil. Iré, gracias de nuevo. No todos habrían aterrizado un avión para ayudar a un extraño. Había gratitud genuina en su voz, lo que solo hacía que el misterio que la rodeaba fuera más desconcertante. Ray ofreció una pequeña sonrisa. Descansa un poco. Resolveremos todo por la mañana. Después de que Elise se retiró a la habitación de huéspedes, Ray se sentó solo en la cocina, escuchando la tormenta y pensando. La mujer bajo su techo no era quien decía ser, eso estaba claro. La pregunta era si representaba algún peligro para él y en qué estaba involucrada exactamente. Sus instintos militares instaban a la precaución, tal vez incluso a contactar a las autoridades locales, pero algo lo detenía. Y Liz claramente estaba en algún tipo de problema, pero no lo había amenazado de ninguna manera. Y Ray había visto suficiente del mundo para saber que a veces las personas tenían razones legítimas para ocultar sus identidades. Alrededor de la medianoche, la ferocidad de la tormenta finalmente comenzó a disminuir. El trueno ahora retumbos distantes en lugar de estruendos que sacudían la casa. Ray, incapaz de dormir, se había acomodado en su sillón reclinable con Cooper a sus pies, un libro abierto pero sin leer en su regazo. El crujido de una tabla del suelo llamó su atención. Permaneció inmóvil, controlando su respiración para parecer dormido mientras mantenía sus sentidos alerta. A través de ojos entrecerrados, vio a Elise moviéndose silenciosamente por el pasillo hacia la cocina, la bolsa de computadora portátil aferrada en una mano. Ella se detuvo en la entrada de la sala de estar, estudiando su forma aparentemente dormida. Ray mantuvo el engaño, manteniendo su respiración profunda y regular. Después de un momento, aparentemente satisfecha de que estaba realmente dormido, continuó hacia la cocina. Ray escuchó el suave clic de su computadora portátil abriéndose, seguido por el tecleo amortiguado de las teclas.
Las orejas de Cooper se alzaron, pero una mano gentil en la cabeza del perro lo mantuvo tranquilo. Pasaron minutos. Los únicos sonidos eran la tormenta que se desvanecía y el ocasional golpeteo de las teclas de la computadora. Finalmente, la curiosidad venció a la precaución. Ray se levantó silenciosamente. Años de entrenamiento en operaciones especiales permitiéndole moverse sin hacer ruido. Se acercó a la entrada de la cocina, posicionándose para vislumbrar a Elise sin ser visto. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, de espaldas a él, la pantalla de la computadora proyectando un brillo azul sobre su rostro concentrado. Desde su ángulo, Ray no podía ver el contenido de la pantalla, pero podía ver la expresión de Elise, intensa, enfocada, sin lugar a dudas, preocupada. Insertó un pequeño dispositivo, una memoria USB, supuso Ray, en el puerto de la computadora portátil, sus movimientos precisos y practicados. Ray retrocedió a su sillón reclinable antes de que ella pudiera detectar su presencia. Fuera lo que fuera en lo que Elise estaba involucrada, claramente iba más allá de las ventas de tecnología agrícola. La comunicación urgente a altas horas de la noche, el manejo secreto de datos, las inconsistencias en su historia. Todo apuntaba a algo más complejo y potencialmente más peligroso. Mientras se acomodaba de nuevo en la silla, Ray tomó una decisión. Por la mañana, volaría a Elise a Maplewood como prometió, pero estaría mucho más vigilante y tal vez haría algunas indagaciones por su cuenta una vez que ella se fuera. 20 años en la Fuerza Aérea le habían dejado contactos que podrían arrojar luz sobre qué era exactamente Agrotech y si Elise Morgan era quien decía ser. Lo que Ray no podía anticipar era que no necesitaría hacer esas indagaciones. Para media mañana del día siguiente, las respuestas vendrían a buscarlo en forma de un jet de combate F-16 interceptando su fumigador sobre las llanuras de Nebraska. La tormenta finalmente pasó alrededor de las 3 de la madrugada, dejando atrás un paisaje empapado pero intacto. Ray había dormitado inquietamente en su sillón, despertando con cada sonido desconocido. En algún momento, Elise había regresado a la habitación de huéspedes, llevándose su computadora portátil con ella. Ahora, mientras los primeros indicios del amanecer aclaraban el cielo del este, Ray se movió silenciosamente a través de su rutina matutina. Café preparándose, una rápida verificación de las condiciones climáticas, una breve inspección de la propiedad por daños de la tormenta. Cooper lo seguía de cerca, el perro inusualmente alerta para la hora temprana. La casa de campo había resistido bien la tormenta, con solo unas pocas ramas pequeñas caídas en el patio. La pista de aterrizaje, visible desde la ventana de la cocina, mostraba charcos reflejando la luz creciente, pero nada que impidiera el despegue. El ACAT, alojado de manera segura en el hangar, estaría listo para volar tan pronto como Ray completara sus verificaciones previas al vuelo. Mientras vertía su primera taza de café, Ray escuchó movimiento desde la habitación de huéspedes. Momentos después, Elise apareció en la entrada de la cocina, ya vestida con la ropa de negocios de ayer, ahora seca, la bolsa de computadora portátil colgada sobre su hombro. Parecía haber dormido tan poco como Ray. «Buenos días», saludó Ray, levantando la cafetera. «Una taza antes de que salgamos». «Por favor». Aceptó la taza que le ofreció, envolviéndola con ambas manos como si buscara calor a pesar de la suave temperatura matutina. «La tormenta pasó», señaló Ray. «Cielos despejados por ahora. Deberíamos poder despegar dentro de una hora». El alivio visiblemente inundó las facciones de Elise. «Perfecto. Aprecio la urgencia». Bebieron su café en un silencio que no era del todo cómodo, cada uno estudiando al otro con interés velado. Ray había decidido no confrontar a Elise sobre las inconsistencias en su historia,
Al menos no todavía. Mejor llevarla a su destino y luego determinar qué, si algo, necesitaba hacer respecto a sus sospechas. Cuando el sol salió completamente sobre el horizonte, pintando los campos húmedos con luz dorada, Ray se dirigió al hangar para preparar el ACAT para el vuelo. Y Liz lo siguió, su maleta de noche en una mano, la bolsa de computadora portátil aferrada firmemente en la otra. Cooper trotaba a su lado, aún reacio a dejar a su visitante fuera de su vista. La mañana estaba tranquila de esa manera especial que sigue a una gran tormenta, los pájaros retomando tentativamente sus cantos, el goteo del agua de las hojas saturadas, el ocasional rugido lejano de equipos agrícolas mientras los vecinos de Ray comenzaban a evaluar daños y reanudar el trabajo. Era el tipo de mañana pacífica de Nebraska que había atraído a Ray de vuelta después de su servicio militar. La simplicidad y belleza de ello un bálsamo para el caos que había presenciado en el extranjero. Sin embargo, hoy esa paz se sentía tenue, amenazada por los misterios que rodeaban a la mujer que caminaba a su lado. Lo que Ray no sabía era que la calma no duraría mucho más. Las ruedas ya habían sido puestas en marcha por la presencia de Elise en su granja, y pronto el tranquilo cielo de Nebraska se rompería por el rugido de aviones militares, trayendo consigo preguntas, peligros y decisiones que desafiarían todo lo que Ray pensaba que sabía sobre su retiro pacífico. El sol matutino brillaba en las alas del ACAT mientras Ray completaba su inspección previa al vuelo. Sus manos se movían con eficiencia practicada, revisando las superficies de control, examinando el motor, inspeccionando cada pulgada de la aeronave por daños de la tormenta. 25 años de vuelo habían inculcado estas rutinas tan profundamente que podía realizarlas medio dormido, lo cual era afortunado dado su noche inquieta. Elise estaba a poca distancia, su atención dividida entre observar los preparativos de Ray y escanear el paisaje circundante. Su postura permanecía alerta, casi vigilante, como si esperara que surgieran problemas desde los campos de maíz empapados por la lluvia. La bolsa de computadora portátil colgaba de su hombro, nunca a más de un brazo de distancia de su alcance. «Está en buen estado», anunció Ray, palmeando el fuselaje del avión. «Sin daños por el aterrizaje de ayer. Deberíamos estar en Maplewood en unos 30 minutos, si el clima lo permite». Y Liz asintió, el alivio evidente en su expresión. «Perfecto. Cuanto antes lleguemos allí, mejor». Mientras se preparaban para abordar, Cooper comenzó a ladrar, sonidos agudos e insistentes que hicieron que ambos humanos giraran hacia la casa de campo. Un vehículo se acercaba, polvo levantándose detrás mientras aceleraba por el largo camino que conectaba la propiedad de Ray con la carretera principal. «¿Esperando a alguien?», preguntó Elise, la tensión regresando inmediatamente a su voz. Ray negó con la cabeza, entrecerrando los ojos contra el sol matutino para identificar el vehículo. «Esa es la camioneta del sheriff Miller. No lo he visto por aquí en meses». La transformación en Elise fue inmediata y alarmante. Su rostro se drenó de color, su lenguaje corporal pasando de alerta a defensivo en un instante. Su mano se apretó en la bolsa de computadora portátil, los nudillos blanqueándose con la presión. «Tenemos que irnos», dijo, el pretexto casual de representante de ventas agrícolas completamente abandonado ahora. Ray dudó, observando el vehículo que se acercaba con creciente preocupación. El sheriff Tom Miller era un viejo amigo, alguien que había conocido desde la secundaria. No había una razón lógica para la reacción de Elise, a menos que... «¿Qué hay en la bolsa?», preguntó Ray en voz baja, sin moverse hacia el avión. Los ojos de Elise se movieron de Ray a la camioneta del sheriff que se aproximaba y de vuelta otra vez. «Nada que te concierna. Por favor, necesitamos irnos ahora mismo». «No hasta que me digas qué está pasando».
La voz de Rey se endureció, la autoridad militar resurgiendo. ¿Por qué le tienes miedo al sheriff local? Por un momento, Elise pareció luchar consigo misma, el cálculo y la desesperación batallando en su expresión. La camioneta del sheriff estaba ahora a menos de media milla, su distintiva barra de luces claramente visible. No soy quien dije que era, admitió finalmente, las palabras saliendo rápidamente. Mi nombre es Elise Morgan, pero no trabajo en ventas agrícolas. Estoy con la Agencia de Inteligencia de Defensa. Eso es todo lo que puedo decirte ahora mismo, pero te prometo que no soy la amenaza aquí. Rey la miró fijamente, procesando esta revelación. La DIA era el principal brazo de inteligencia del ejército, responsable de recolectar y analizar inteligencia para apoyar operaciones de combate. Si Elise estaba diciendo la verdad, explicaría su conocimiento de aeronaves, su conciencia táctica, su secretismo. También explicaría por qué había estado tan interesada en su pasado militar. ¿Y el sheriff? Presionó Rey, consciente de que el tiempo se estaba acabando. La expresión de Elise se oscureció. No todos en las fuerzas del orden están del lado correcto. Eso es todo lo que puedo decir. Por favor, Rey, no te lo pediría si no fuera crítico. Rey había pasado 20 años tomando decisiones en fracciones de segundo, evaluando amenazas y confiando en sus instintos. En este momento, esos instintos enviaban señales mixtas. Elise, o como realmente se llamara, le había mentido repetidamente, pero había una autenticidad en su miedo que no podía ser fabricada. La camioneta del sheriff estaba ahora a menos de un cuarto de milla, desacelerando mientras se acercaba a los edificios de la granja. Rey tomó su decisión. Sube. Abordaron el ACCAD rápidamente, Rey ayudando a Elise al asiento del pasajero antes de deslizarse a la posición del piloto. El motor rugió a la vida con un giro de la llave, la hélice girando en un borrón mientras Rey empujaba el acelerador hacia adelante. Cooper ladraba frenéticamente desde fuera del hangar, confundido por la partida repentina de su amo. Rey sintió una punzada de culpa. Nunca se había ido sin asegurar al perro dentro, pero no había tiempo ahora. Estará bien, se aseguró Rey tanto a sí mismo como a Elise. Hay mucha comida y agua en la casa. El ACCAD salió rodando del hangar justo cuando la camioneta del sheriff Miller se detenía en la casa de campo. Rey pudo ver al sheriff salir, protegiéndose los ojos contra el sol matutino mientras divisaba la aeronave moviéndose hacia la pista. «¿Nos ha visto?», dijo Elise con tensión. Rey no respondió, enfocándose en cambio en guiar la aeronave a la posición de despegue. El sheriff estaba ahora trotando hacia la pista, una mano levantada en una clara señal de detenerse, la otra moviéndose hacia su arma lateral. «Rey». La voz del sheriff llegó débilmente sobre el ruido del motor. «Para». Pero Rey ya se había comprometido, el acelerador completamente hacia adelante mientras el ACCAD aceleraba por la pista de tierra. La aeronave ganó velocidad rápidamente, las ruedas rebotando sobre el suelo irregular hasta que se elevaron al suave abrazo del aire. Mientras ascendían, Rey viró ligeramente para mirar atrás a su propiedad. El sheriff Miller estaba en la pista, radio en mano, observando su partida con una expresión que Rey no pudo descifrar desde esta distancia. Era la primera vez en la vida de Rey que había huido de las fuerzas del orden, y la importancia de esa acción no se le escapó. «¿A dónde exactamente en Maplewood nos dirigimos?», preguntó, su voz deliberadamente neutral mientras ganaban altitud. Elise lo miró, pareciendo medir cuánto revelar. «Hay un aeródromo privado a 5 millas al oeste del pueblo, pequeño, sin marcar. Mi contacto nos encontrará allí». Rey asintió, ajustando ligeramente su rumbo. Conocía bien el área. Una pista privada propiedad de Harold Matthews,
Un piloto de fin de semana adinerado que rara vez la usaba. No era el tipo de lugar que atraería atención. ¿Vas a decirme qué está pasando realmente ahora?, preguntó Ray mientras se nivelaban a 3,000 pies, el paisaje de Nebraska extendiéndose debajo de ellos en un mosaico de campos y casas de granja. Y Liz suspiró, algo de la tensión abandonando sus hombros ahora que estaban en el aire. Soy parte de una operación de contrainteligencia rastreando el robo de tecnología de defensa clasificada. Lo que te dije sobre estar con la DIA es cierto. Lo que hay en esta computadora portátil es evidencia de una brecha significativa, una que involucra a personas que no esperarías, como el sheriff local y otros. Miró por la ventana, revisando los cielos con un ojo practicado. Estaba transportando estos datos a una ubicación segura cuando fui comprometida. Desactivaron mi auto remotamente. Está equipado con nuevos sistemas electrónicos que hicieron eso posible. No tuve más opción que intentar llegar a mi contacto de otra manera. Ray procesó esta información, comparándola con su comportamiento desde que se conocieron. Encajaba mejor que su historia de ventas agrícolas, pero algo aún se sentía fuera de lugar. ¿Por qué intentaste mantener tu fachada incluso después de que te ayudé?, preguntó. Debes haberte dado cuenta de que no era una amenaza. Protocolo, respondió Elise sin dudar, y evaluación. Necesitaba saber más sobre ti antes de poder confiar en ti. Cuando supe de tu experiencia en operaciones especiales, tuve que informarlo a mi manejador. Pilotos militares retirados con tus calificaciones no son comunes en la rural Nebraska. Ray la miró fijamente. ¿Me estabas evaluando para qué? Antes de que Elise pudiera responder, un nuevo sonido cortó el zumbido constante del motor del ACCAD. Un tono electrónico agudo desde algún lugar dentro de la cabina. ¿Qué es eso?, preguntó Elise, de nuevo alerta. La expresión de Ray se oscureció mientras reconocía el sonido. Escáner de radio de banda militar. Lo mantengo instalado por costumbre, aunque rara vez ha captado algo desde que volví a la vida civil. Alcanzó un pequeño receptor metido debajo del panel de instrumentos, ajustando su frecuencia. Alguien está transmitiendo en canales militares seguros. La estática se aclaró, reemplazada por una voz nítida y autoritaria. Aeronave no identificada dirigiéndose al este desde el condado de Cedar. Aquí comando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Está entrando en espacio aéreo restringido. Reconozca inmediatamente en esta frecuencia. Ray y Liz intercambiaron miradas alarmadas. No había espacio aéreo restringido en esta parte de Nebraska, ninguno que Ray conociera, y él mantenía actualizaciones meticulosas sobre todas las regulaciones de vuelo. Ya nos están rastreando, dijo Elise, su voz tensa con renovada tensión. Deben haber establecido una zona de exclusión aérea temporal después de que fui comprometida. ¿Cómo sabrían siquiera que estamos en el aire?, exigió Ray, sus manos revisando automáticamente los instrumentos, calculando opciones. No presenté un plan de vuelo esta mañana. El sheriff, dijo Elise sombríamente. Debe haber informado nuestro despegue de inmediato. La radio crepitó de nuevo, la voz más insistente. Aeronave fumigadora, número de cola N5744C. Esta es su advertencia final. Reconozca esta transmisión y altere su rumbo inmediatamente. El incumplimiento resultará en interceptación. La sangre de Ray se heló al mencionar el número de cola de su aeronave. Esto no era una advertencia general. Estaban siendo específicamente señalados. Interceptación, repitió, las implicaciones hundiéndose. Han enviado jets por un fumigador. Por lo que llevo, corrigió Elise, aferrando la bolsa de computadora portátil más fuerte. La evidencia aquí implica a personas en los niveles más altos.
No pueden permitirse que llegue a mi contacto. La mente de Rey corría, evaluando sus opciones limitadas. El AK-4 era una aeronave robusta, pero no era rival para jets militares en velocidad o maniobrabilidad. Su única ventaja real era su baja altitud y el conocimiento íntimo de Rey del terreno local. Hay un valle a unas 10 millas adelante, dijo, ya ajustando su rumbo. Si bajamos y lo seguimos, podríamos evitar la detección del radar el tiempo suficiente para llegar a Maplewood. Y Liz asintió, su rostro establecido en una determinación sombría. Hazlo. Rey empujó la palanca hacia adelante, enviando al AK-4 en un descenso controlado. Bajaron a través de 2,000 pies, dirigiéndose hacia la línea de árboles que marcaba el comienzo del valle del río. «Prepárate», advirtió Rey. «Esto va a ponerse movido». La aeronave se niveló justo por encima de las copas de los árboles, lo suficientemente bajo como para que pudieran ver ramas individuales balanceándose en su estela. Rey los guió hacia el corredor natural formado por el valle, donde el terreno ascendente a ambos lados ayudaría a protegerlos del radar. Por varios minutos tensos volaron en silencio, los únicos sonidos el rugido del motor y el silbido del aire pasando por la cabina. Rey volaba ahora completamente por referencia visual, siguiendo el camino sinuoso del río abajo, haciendo ajustes constantes para mantener su ocultamiento dentro de los contornos del valle. «¿Crees que estamos libres?», preguntó Elise finalmente, su voz apenas audible sobre el ruido del motor. Rey estaba a punto de responder cuando una sombra pasó por encima, seguida inmediatamente por el rugido ensordecedor de motores a reacción a plena potencia militar. Ambos ocupantes del pequeño avión se agacharon instintivamente mientras un F-16 Fighting Falcon pasó gritando tan cerca que pudieron ver el casco del piloto a través del dosel. «Diría que eso es un no», respondió Rey sombríamente. El jet de combate giró bruscamente, ascendiendo antes de volver hacia ellos. A través de la radio llegó la voz que habían estado temiendo. «Fumigadora N5744C. Aquí Sierra Alpha 36 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Se le ordena revertir el rumbo y regresar a su punto de origen. Esto no es una solicitud. Reconozca inmediatamente». El F-16 reapareció, tomando posición ligeramente por encima y detrás del AK-4, lo suficientemente cerca como para que Rey pudiera sentir la turbulencia de sus motores sacudiendo su aeronave mucho más pequeña. «¿Y ahora qué?», preguntó Elise, su compostura profesional deslizándose por primera vez desde que Rey la conoció. Rey miró al frente, su mandíbula firme con determinación. «Ahora descubrimos qué tan bueno es realmente ese piloto de la Fuerza Aérea». Porque una cosa era segura. Después de lo que acababa de aprender, regresar a su granja donde el sheriff Miller esperaba no era una opción. Fuera lo que fuera en lo que Elise estaba involucrada, fuera lo que fuera que estuviera almacenado en esa computadora portátil que ella protegía tan cuidadosamente, era lo suficientemente serio como para traer aviones militares al espacio aéreo doméstico. Y Rey acababa de convertirse en parte de ello. «Agárrate fuerte», dijo, agarrando los controles con fuerza. «Las cosas están a punto de ponerse interesantes». Lo que Rey no podía saber era cuán proféticas resultarían esas palabras, o cómo las próximas horas lo obligarían a resucitar habilidades que pensó que había dejado atrás para siempre en los desiertos y montañas de zonas de guerra distantes. La voz del F-16 crepitó a través de la radio con autoridad inconfundible mientras el jet de combate mantenía posición detrás del AK de Rey. La enorme diferencia en capacidades entre las dos aeronaves no podía ser más evidente.
El fumigador de Rey avanzando pesadamente a apenas 140 nudos, mientras el F-16 luchaba por volar lo suficientemente lento para mantenerse con ellos, su poderoso motor diseñado para velocidades 10 veces mayores a las que el AK-4 podía alcanzar. Las manos de Rey permanecieron firmes en los controles a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. 20 años en la Fuerza Aérea le habían enseñado a pensar claramente bajo presión, a evaluar opciones metódicamente incluso cuando el tiempo se medía en segundos en lugar de minutos. «No nos derribarán», dijo Rey lo suficientemente alto para que Elise lo oyera sobre el ruido del motor. No sobre suelo americano y no sin agotar primero todas las demás opciones. ¿Estás seguro de eso? La voz de Elise traicionó su escepticismo. Razonablemente, respondió Rey, sus ojos escaneando el terreno adelante en busca de oportunidades. Pero tienen otras formas de obligarnos a bajar. Como para ilustrar su punto, el F-16 se acercó más, la turbulencia de sus motores creando un zarandeo cada vez más violento que sacudía la aeronave más pequeña. Era una táctica de intimidación estándar, haciendo el vuelo lo suficientemente incómodo como para que el piloto eligiera aterrizar voluntariamente. «¿Cuál es el plan?», preguntó Elise, apoyándose contra el tablero mientras otra ola de turbulencia los golpeaba. Rey no respondió de inmediato. La realidad era que sus opciones eran severamente limitadas. El AK-4 no podía superar ni maniobrar a un F-16. Su única ventaja real era la capacidad del fumigador para volar extremadamente bajo y lento, condiciones donde el jet de combate lucharía por seguir sin arriesgar su propia seguridad. «Tenemos que tomar una decisión», dijo Rey finalmente, su voz tensa con concentración. «Puedo intentar evadirlos usando el terreno como máscara, pero las posibilidades de éxito son mínimas. O puedo responder a sus llamados, intentar ganar algo de tiempo». «¿Tiempo para qué?». Los ojos de Elise estaban fijos en el jet de combate a través de la ventana lateral. «Para averiguar en quién podemos confiar realmente». Rey la miró. «Dijiste que tienes un contacto esperando, alguien que puede verificar la información que llevas. ¿Qué tan segura estás de que no han sido comprometidos también?». La pregunta quedó suspendida entre ellos mientras otra ráfaga de turbulencia sacudía la aeronave. La expresión de Elise reveló el peso de la decisión que enfrentaba: confiar en Rey lo suficiente como para revelar más detalles o mantener la seguridad operativa a pesar de su situación cada vez más desesperada. «Coronel James Reeves», dijo finalmente. «Mi contacto es el coronel James Reeves, inteligencia de la Fuerza Aérea. Está estacionado en la base aérea Offutt, pero me está encontrando en privado porque no sabemos hasta dónde se extiende el compromiso». El nombre golpeó a Rey como un golpe físico. «James Reeves. Jim Reeves». Los ojos de Elise se abrieron de par en par. «¿Lo conoces?». «Servimos juntos en el 8º Escuadrón de Operaciones Especiales. Fue mi oficial al mando durante 3 años». La mente de Rey corrió con las implicaciones. «Si Jim está involucrado, esto es más grande de lo que pensé». Antes de que Elise pudiera responder, la radio crepitó de nuevo. «Fumigadora N5744C. Aquí Sierra Alpha 3A6. Se le advierte que tiene 60 segundos para reconocer y cumplir antes de que estemos autorizados a emplear medidas de desactivación». Rey sabía lo que eso significaba. Usarían su estela de jet para desestabilizar al AK-4, potencialmente forzándolo a una posición irrecuperable. «Es hora de elegir», decidió, alcanzando la radio. «Sierra Alpha 36. Aquí fumigadora N5744C. Rey Armón, piloto al mando. Reconozco su instrucción». Hizo una pausa. Luego añadió: «Solicito comunicación directa con el coronel James Reeves en la base aérea Offutt».
Código de autenticación Sierra Tango 7-2-3-9 Whisky. Hubo una larga pausa durante la cual Ray pudo sentir la mirada inquisitiva de Ellis. El código de autenticación tenía décadas de antigüedad, algo de sus días de operaciones especiales que Jim reconocería si lo escuchaba. Una solicitud de comunicación directa segura que evitaba los canales estándar. Finalmente, la radio cobró vida de nuevo. N5744C. Manténgase a la espera de nuevas instrucciones. El F-16 mantuvo su posición, pero las maniobras agresivas cesaron. Ray y Liz intercambiaron una mirada que contenía partes iguales de esperanza y aprensión. ¿Sierra Tango 7-2-3-9 Whisky? Preguntó Ellis. Señal de llamada del escuadrón antiguo y los últimos 4 de la serie de servicio de Jim de cuando servimos juntos, explicó Ray. Si esto le llega, sabrá que soy yo y que estoy solicitando comunicaciones seguras. ¿Y si no le llega? La expresión de Ray se endureció. Entonces estamos exactamente en la misma posición que antes, excepto que saben que soy exmilitar. Pasaron minutos con una lentitud excruciatinge. El ACAT continuando su camino hacia el este con el F-16, siguiendo cada uno de sus movimientos. Ray mantuvo su rumbo y altitud, sabiendo que cualquier desviación podría interpretarse como incumplimiento. Finalmente, la radio crepitó de nuevo, pero esta vez la voz era diferente, más profunda, con el más leve indicio de un acento sureño que 20 años no habían borrado completamente. Sierra Tango 7-2-3-9 Whisky reconocido. Aquí Revenant. El aliento de Ray se detuvo en su garganta. Revenant. El antiguo indicativo de Jim. Revenant. Aquí Dusty solicitando verificación y guía. Dusty. Describe el incidente en el Palacio de Omar, Bagdad 2003. Una pregunta de seguridad. Ray sonrió sombríamente ante el recuerdo. Perdiste 20,000 dinares iraquíes en un juego de póker y tuviste que negociar con tus botas para volver a la base. Una risita llegó a través de la radio. Muy verificado, Dusty. Tenemos una situación que requiere resolución inmediata. Estás llevando un paquete de extrema importancia. Afirmativo, respondió Ray, mirando a Ellis, quien escuchaba atentamente. El paquete está intacto, pero tenemos preocupaciones sobre la seguridad del lugar de entrega. Entendido. Nuevas coordenadas entrantes para un punto de entrega seguro. Las autoridades locales han sido comprometidas, repito. Autoridades locales comprometidas. No confíes en nadie fuera de este canal. El sistema de navegación de Ray emitió un pitido cuando se transmitieron nuevas coordenadas. Las revisó rápidamente. Una ubicación a unas 30 millas al sureste de su posición actual, en un área de bosque nacional, lejos de cualquier pueblo o carretera principal. Coordenadas recibidas y reconocidas. Confirmó Ray. Requerirá escolta para garantía de seguridad. Afirmativo. Sierra Alfa 36 mantendrá posición de escolta. Rumbo de aproximación 165, descienda a 500 pies AGL para aproximación final. Aterrice en el claro en las coordenadas transmitidas. El equipo terrestre asegurará el paquete al llegar. Copia todo. Respondió Ray. ETA aproximadamente 20 minutos a la velocidad actual. La radio quedó en silencio de nuevo. Ray ajustó su rumbo para coincidir con el nuevo encabezado. El ACAT virando suavemente hacia el sureste. El F-16 mantuvo su posición, pero su presencia ahora se sentía más protectora que amenazante. ¿Confías en esto?, preguntó Ellis en voz baja. Ray consideró la pregunta cuidadosamente. Jim Reeves es una de las pocas personas en este mundo en las que confiaría mi vida.
Si él está dirigiendo esta operación, es legítima. ¿Y las preguntas de autenticación? Alguien podría haber forzado esa información de él. La historia del póker no está documentada en ninguna parte, dijo Ray. Es conocimiento personal compartido entre miembros del escuadrón, y usó mi antiguo indicativo, Dusty, que no estaría en ningún registro militar actual. Y Liz asintió, aunque la incertidumbre aún persistía en su expresión. Se suponía que debía hacer contacto en una ubicación específica. Esto cambia el protocolo. Por lo que estoy entendiendo, tu protocolo original fue comprometido, dijo Ray, manteniendo sus ojos en los instrumentos mientras descendían a la altitud indicada. Sea lo que sea que haya en esa computadora portátil, tiene a la gente lo suficientemente preocupada como para enviar jets de combate y establecer espacio aéreo restringido sobre tierras agrícolas de Nebraska. Esto no es exactamente un procedimiento estándar para manejar inteligencia. La mano de Elise se apretó inconscientemente en la bolsa de computadora portátil. Es evidencia de una brecha en nuestro programa de desarrollo de armas. Esquemas y códigos de acceso para sistemas de drones de próxima generación estaban siendo vendidos a entidades extranjeras. Rastreé la brecha hasta un contratista senior de defensa, pero cuando lo reporté, las cosas se complicaron. ¿Complicaron cómo? Las personas que deberían haber estado preocupadas parecían indiferentes. Las investigaciones se estancaron. Luego cuestionaron mi autorización de seguridad. Su expresión se endureció. Cuando intentaron transferirme repentinamente a un puesto en Alaska, supe que algo estaba mal. Contacté al coronel Reeves directamente, fuera de los canales normales. Ray asintió, el entendimiento amaneciendo. Y él te dijo que reunieras la evidencia que pudieras y salieras. Sí, pero nunca esperé que la respuesta fuera tan agresiva. Hizo un gesto hacia el F-16 volando a su lado. Están tratando esto como una emergencia de seguridad nacional. Porque lo es, dijo Ray simplemente. Tecnología de drones de próxima generación en las manos equivocadas podría cambiar el equilibrio de poder global. Si alguien en lo alto del establecimiento de defensa está involucrado en venderla, eso es traición en el nivel más alto. La implicación quedó pesadamente en la cabina. Ray había pasado su carrera defendiendo los intereses americanos en el extranjero, a menudo a gran riesgo personal. La idea de que alguien dentro del sistema estuviera traicionando esos mismos intereses golpeaba el núcleo de todo lo que creía. Mientras descendían hacia las coordenadas, el paisaje abajo se transformó de campos agrícolas a la cobertura más densa de árboles del bosque nacional. Un claro se hizo visible adelante, lo suficientemente grande para que el ACAD aterrizara pero bien oculto de carreteras principales o observación casual. Veo la zona de aterrizaje, informó Ray, tanto a Elise como por la radio. Comenzando aproximación ahora. Confirmado. Llegó la voz de Jim. El equipo terrestre está en posición. Sierra Alpha 36 mantendrá cobertura aérea hasta que el paquete esté asegurado. Ray se enfocó completamente en el aterrizaje ahora, sus manos moviéndose con precisión practicada mientras guiaba al fumigador a través de su aproximación final. El claro era más áspero que la pista de su granja, con parches de terreno irregular y vegetación pequeña dispersa, pero nada que el robusto ACAT no pudiera manejar. ¿Qué pasa después de que aterricemos?, preguntó Elise, la tensión evidente en su voz a pesar de su comportamiento profesional. El equipo de Jim asegura la computadora portátil y la evidencia que contiene, respondió Ray, sus ojos nunca dejando el claro que se acercaba. Después de eso, imagino que habrá sesiones informativas, declaraciones, probablemente alguna forma de custodia protectora hasta que determinen toda la extensión de la brecha. ¿Y tú?
Estás involucrado en esto ahora por mi culpa. Ray se permitió una pequeña sonrisa sombría. Digamos que el retiro se estaba volviendo un poco demasiado tranquilo de todos modos. Las ruedas del ACCAT tocaron el suelo irregular, la aeronave rebotando ligeramente antes de asentarse en un rodaje accidentado. Ray lo guió hacia la línea de árboles, donde la cobertura natural ayudaría a ocultar el avión de la observación aérea. Mientras se detenían, Ray captó movimiento en el borde del claro. Figuras camufladas emergiendo de la línea de árboles, moviéndose con la precisión disciplinada que los marcaba como personal militar. Por encima, el F-16 hizo un pase final antes de ascender abruptamente. Su misión completa ahora que el paquete estaba seguro en tierra. Ray cortó el motor. El silencio repentino casi ensordecedor después de horas de ruido constante. Se volvió hacia Elise, encontrándola ya mirándolo. Su expresión una mezcla compleja de alivio, gratitud y preocupación persistente. ¿Lista?, preguntó. Elise asintió, aferrando la bolsa de computadora portátil cerca. Ray, pase lo que pase después, gracias. No todos habrían hecho lo que hiciste hoy. No podía muy bien dejarte varada en una tormenta, ¿verdad?, respondió con ligereza forzada, aunque ambos sabían que sus acciones habían ido mucho más allá de una simple asistencia en la carretera. Mientras se preparaban para salir de la aeronave, Ray no podía sacudirse la sensación de que su vida había cambiado irrevocablemente el momento en que divisó a Elise en esa carretera empapada por la lluvia. Su retiro tranquilo, su existencia solitaria en la granja de Nebraska, todo eso se sentía de repente distante, como si perteneciera a otra vida completamente diferente. Lo que no podía saber era cuán correcto resultaría ese sentimiento, o que la verdadera prueba de su carácter aún estaba por delante. Porque aunque aterrizar en este claro había resuelto su peligro inmediato, también los había colocado en el centro de una conspiración que llegaba mucho más alto de lo que cualquiera de ellos aún había comprendido. Y en algún lugar en la vasta burocracia de la defensa americana, alguien ya había comenzado a calcular cómo asegurar su silencio. El claro zumbaba con actividad controlada mientras Ray y Elise emergían del ACCAT. 6 operativos en equipo táctico aseguraban el perímetro mientras 2 figuras se acercaban directamente a la aeronave. Un hombre alto y de hombros anchos con cabello oscuro surcado de plata. La otra, una mujer más joven cuya postura alerta la marcaba como detalle de seguridad a pesar de su ropa civil. Ray reconoció a Jim Graves inmediatamente, a pesar de los 20 años que habían pasado desde que sirvieron juntos. El coronel había envejecido bien, su rostro curtido pero fuerte, portando la expresión compuesta de alguien acostumbrado a manejar crisis. Mayor Armón, saludó Reeves, extendiendo una mano. Nunca pensé que te vería de vuelta en el campo. Ray estrechó la mano de su antiguo comandante con firmeza. Yo tampoco, señor. La vida da algunos giros inesperados. La atención de Reeves se desplazó a Elise. Agente Morgan, bueno verte intacta. Coronel. Elise asintió respetuosamente, su comportamiento profesional completamente restaurado ahora que habían alcanzado una relativa seguridad. Tengo el conjunto de datos completo. Dio una palmada a la bolsa de computadora portátil aún asegurada a su lado. Vamos a asegurar eso inmediatamente. Reeves hizo un gesto a la operativa femenina, que dio un paso adelante. Esta es la agente Daniels. Ella manejará.